Un cordial saludo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo, en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta ocasión vamos a tener un video aclaratorio, no de esa manera de polémica, no de esa manera de ningún tipo de rencillas. Un video que hicieron dos apologistas evangélicos relacionados con mi persona, que son el apologista Ángel Regalado de Nueva York en Estados Unidos y el apologista centroamericano de Guatemala, creo que es de Guatemala, el señor Luis Coello sobre el tema de Constantino, que tuvo anteriormente un debate muy interesante con otro apologista evangélico, el señor Salvador Barragán. En esa ocasión, en ese video de estos dos señores, hablaron una declaración muy fuerte, acusándome de arriano vamos a mirar entonces, a ver primero qué fue la situación que se presentó. Quiero tomar un extracto de unos 4 minutos más o menos del video de estas dos personas para después hacer las respectivas aclaraciones y quiero que entonces que pongan mucho cuidado al respecto. Vamos entonces a mirar a ver, aquí está, déjenme voy a alistar ya y vamos a ver, aquí está el video. Que lleva por título, perdón, vamos a quitar aquí la lámpara para que se vea bien, que lleva por título, dice el video de ellos, a ver que no se me vaya a desconfigurar como la otra vez, dice, teólogo romano Guido Rojas afirma que el bautismo de los arrianos salva. Aquí está, esta fue la carátula que puso él. Teólogo católico afirma que el bautismo de los arrianos salva, entonces es una especie de humor negro, dice acá en la parte de arriba. Otra blasfemia más a mi santa iglesia, Guido Rojas, ya cállate. Entonces ahí está, esta es la propaganda, la forma como el señor Ángel Regalado promocionó su video. Vamos entonces a mirar a la declaración, que es lo que más me interesa. Dice así, vamos a poner en pantalla. Dice así, Guido, ¿tienen salvación los evangélicos? Sí, muy buena pregunta, claro que sí, esa es la actitud del Concilio Vaticano II. Yo quería también agregar algo, porque la Iglesia Católica en el Tratado de la Salvación, inclusive por lo que decía Salvador Barragán, con respecto al bautismo de Constantino antes de morir, la Iglesia Católica piensa que si es un bautismo que se hace con la intención de que la persona reciba ese sacramento y se hace utilizando la fórmula trinitaria, aún aunque sea un ateo, es válido y sirve también, así sea para ganar la vida eterna. La Iglesia Católica piensa que todos somos cristianos, nos unen tres cosas. Ok, mi amado. Muy bien. Ok. Dice que este Constantino, ¿verdad? Fue bautizado. Y según este teólogo, es válido hasta para la salvación de Constantino. Supuestamente lo que él habla. También agrega de que aún un ateo que no conoce y fuese bautizado, también es salvo. Ahora, vamos un poquito a Constantino. Sabemos que Constantino fue bautizado por el obispo Silvestre en el baptisterio de Letrán, ¿verdad? ¿Qué me puedes decir tú acerca de esto, hermano? ¿Quién es este obispo? ¿De dónde nace este obispo? ¿Y qué doctrina tenía este obispo? Porque recuerda, estamos hablando aquí de una blasfemia y de una falacia que tumba a la misma Iglesia Romana Católica. Primeramente, ¿quién es este obispo? ¿Quién es este Silvestre? ¿Verdad? Que bautizó a Constantino, porque según Guido Rojas, dice que aún ese bautizo sirve para salvación. La pregunta que queda aquí, ¿nos puedes informar quién es este Silvestre y de qué doctrina tenía para que suelte la boca así tan grandemente como todo apologeta romano? Blasfemo, ¿verdad? Porque blasfema contra su mismo magisterio y contra su misma iglesia. ¿Qué nos puede decir tú acerca de quién bautizó a este Constantino? Según Guido Rojas, también sirve para salvación. ¿Nos puedes informar eso, hermano? Bueno, primero para hablar de Silvestre vamos a tener que remontarnos al año 314, ¿verdad?
Iglesia Católica lo tiene a él como un pontífice, como un papa en el año, por esos años. Y Letrán era un baptisterio donde realizaba el sacramento para especialmente los grandes del Imperio Romano y del mismo clero. Esa era la práctica de él. Este Constantino, y cabe notar que este Constantino y este papa del que estamos hablando era arriano. Vamos a estudiar un poco acerca del arrianismo. El arrianismo, este arrio... Hermanito, disculpa que te interrumpa. A ver, este obispo fue arriano. ¿Eso me dices tú? Sí. De la doctrina sí, de Ario. Ok. De Ario. Según... ¿Quién era Ario? Bien, ustedes alcanzaron pudieron mirar pues la conversación de estas dos personas que realmente están completamente confundidos, y para ellos les tengo un texto bíblico de regalo para que reflexionen antes de decir esos disparates en cámara, porque al principio el señor Luis Coelho decía, sacó como 3 libros, que 2 libros sobre el circo, en ese video que está en el canal de El Evangelista Ángel Regalado, hablando que 2 libros de Sócrates, no sé si era el filósofo griego Sócrates, que sobre el circo romano, y otro sobre Lenin, no sé qué Lenin estaría hablando, pero empezó con mucha erudición a hablar de Constantino, pero aquí cuando llegan a este punto realmente pierden la objetividad y el sentido histórico de este personaje Constantino, que ya he hecho varios videos anteriormente y que están en mi canal, que se llama Videos Apologética Católica. En esta Biblia, que es una Biblia católica, esta es la Nácar Columna, vamos a ir a una cita que aparece en la carta a los Romanos en el capítulo 1, verso 22, donde nos dice el apóstol a los gentiles: y alardeando de sabios se hicieron necios. Alardeando de ser sabios, o sea, enorgulleciéndose de ser sabios, se hicieron necios. Y eso le pasó tanto al evangelista Ángel Regalado como también al apologista Luis Coelho. Aquí los 2 términos importantes que vamos a hacer referencia: sabios en griego es sofos y necios en griego es moraíno. Vamos un poco a definir estos 2 términos porque es interesante ver para que no vuelvan a cometer ese tipo de falacias, ese tipo de arbitrariedades, sobre todo cuando se hace un video sobre historia de esta Biblia, que es una Biblia de estudio, Biblia de palabra clave, de economística en griego y hebreo. Vamos a mirar a esos 2 términos, cómo lo define esta Biblia evangélica. El término sofos, similar a safes, quiere decir claro, sabio, sensato. En una aplicación más general, sabio, sensato. Es un adjetivo, pongan cuidado, que significa sabio, no necesariamente con el significado de genialidad o formación académica, sino la capacidad de aplicar con habilidad lo que se conoce o lo que se sabe. O sea, aquí realmente ellos no fueron sabios porque no aplicaron ni con claridad ni con sabiduría esa afirmación que están haciendo. En el Nuevo Testamento la palabra es usada particularmente refiriéndose a la aplicación de la verdad espiritual de la vida de una persona. Y también el otro término que veíamos también de esta Biblia, que es el término necios, moraíno, también dice hacerse insípido, una forma figurativa, hacerse acción pasiva de ser una persona ingenua, hacerse los tontos, hacer tonterías o perder el saber. Y eso es realmente lo que le pasó al señor Ángel Regalado y al señor Luis Coelho por no preparar bien sus videos. Ahora, cuando ellos hablan de la Iglesia Católica, la gran mayoría de ellos no conocen qué es lo que los católicos profesamos, qué es lo que los católicos pensamos, qué es lo que los católicos realmente nuestra doctrina. Por eso yo como teólogo, porque yo no soy apologista, mi misión no es tanto el defender a la Iglesia Católica, sino simplemente la explicación de la fe. Esa es la rama de la teología. Siempre hay que hacerlo con pruebas de acuerdo a lo que es nuestro magisterio eclesiástico. O sea, en la declaración que vimos de estos 2 personajes hay 2 cosas que quiero aclarar. No son ataques personales porque no va a ser ningún tipo de oprobios contra las personas. Simplemente dejé esa reflexión de Romanos 1:22 para otra ocasión en ellos. Pero decían de que no entendían bien
la declaración que yo hice, porque eso se dio a raíz del video que tuve con el señor Salvador Barragán, cuyo moderador era el señor Arnold Portillo. Al final del video, que fue muy eficaz, ha gustado muchísimo, ha tenido mucha repercusión esos debates que he tenido con el señor Salvador Barragán, había mucha audiencia y él quiso, eso casi no lo acostumbro, preguntas del público, pero accedí por generosidad por ellos, por caballerosidad. Y entonces una de las preguntas que me hicieron es que si yo pensaba que los evangélicos se podían salvar. Y esa fue la respuesta que yo dije. Pero evidentemente por el tiempo no pude explicar. Entonces estos dos señores lo entendieron mal, creyendo que una persona atea se puede bautizar y por eso va a ser salvo. O sea, una atea es una persona que no cree en Dios. Eso es lo que vamos más o menos a aclarar, de acuerdo a este que es el libro oficial de la Iglesia Católica, que es el Catecismo de la Iglesia. El catecismo que nos dejó el Papa San Juan Pablo II es un manual de doctrina católica donde se explica toda la doctrina desde los mandamientos, los sacramentos, la parte de la moralidad, la parte de la espiritualidad, las principales oraciones cristianas. Se lo recomiendo no solamente a los católicos, sino a los amigos evangélicos. Cualquier persona que sepa realmente qué es, a manera solamente de conocimiento, como decía San Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21, estudienlo todo y retengan lo bueno, con esa máxima. Y si algo quieren saber de una fuente fideligna, de lo que realmente es, por así decirlo, lo que cree el Papa y los obispos en común y todo lo que es la tradición de la Iglesia por más de 21 siglos, los concilios de la Iglesia, las encíclicas de los papas, los documentos de los doctores de la Iglesia, están en el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí hay un interesante tratado sobre el tema del bautismo. No lo voy a tocar simplemente a grosso modo, porque está desde el numeral 1213 en adelante. Primero voy a definir ¿qué fue la mala interpretación de que el señor Ángel Regalado y el señor Luis Coelho pudieron percatar, porque ellos no conocen la doctrina de la Iglesia Católica? La gran mayoría de apologistas evangélicos tienen unas nociones erradas de lo que nosotros creemos. Como decía Fulton Sheen, un obispo muy importante en Estados Unidos, que fue una persona que también hizo de forma inicial lo que era la evangelización en los medios de comunicación, en televisión, desde lo que es la rama católica, hace más o menos unos 30 años atrás. Él decía que la mayoría de las personas no tienen perjuicio con la Iglesia Católica, no por lo que realmente es, sino por lo que realmente piensan de ella. Y eso pasa así. Ahora, en el numeral 1256 con referente al bautismo dice ¿quién puede bautizar? O sea, para la Iglesia Católica, para nosotros, para nuestro magisterio eclesiástico, ¿quién puede bautizar? Contestan los padres de este catecismo de la Iglesia Católica, o sea, los obispos, los teólogos que estuvieron detrás de todo ellos, dicen, pongan mucha atención porque aquí está la mala interpretación del señor Ángel Regalado. Dice, son ministros ordinarios del bautismo, ¿quién es? El obispo, en primer lugar, o sea, el episcopo y los presbíteros, o sea, la jerarquía eclesiástica, en lo que es la Iglesia Latina, y también el diácono, o sea, la tercera jerarquía en lo que nosotros conocemos como los 3 grados del orden. En caso de necesidad, o sea, en caso de una urgencia, cualquier persona, incluso, a eso me estaba haciendo referencia, incluso no bautizada, por eso hacía mención, puede ser una persona atea, una persona de cualquier otra religión, alguien que no es bautizado dentro de la Iglesia Católica, si tiene la intención requerida, puede bautizar, bajo 2 circunstancias. La intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la Iglesia al bautizar y emplear la fórmula bautismal trinitaria. La Iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios que aparece en 1 Timoteo 2:4 y en la necesidad del bautismo para la salvación, como aparece en Marcos 16:16, la fórmula trinitaria la que aparece en Mateo capítulo 28 verso 19 y da el canon 869. Explico bien qué es esto. La Iglesia Católica piensa que el bautismo es un sacramento de iniciación cristiana, de los 7 sacramentos, por el cual la persona es incorporada a la Iglesia. En caso, como está acá, en caso de muerte, en caso de una situación extrema, cualquier persona puede bautizar siempre y cuando sepa que ese bautismo es para la persona que la recibe, no para el que lo está realizando. Y ahí está la confusión. O sea, la persona puede ser atea, puede ser un agnóstico, puede ser de otra religión, pero si él tiene la intención de el que va a recibir el sacramento,
el que va a recibir el sacramento, en este caso, si él quiere que sepa que es para incorporarse a la Iglesia Católica, derramando agua en lo posible, como dice acá, y invocando la fórmula trinitaria, es un sacramento válido. Eso es lo que piensa la Iglesia Católica. Que nuestros hermanos evangélicos separados no lo entiendan, lo refuten o no les quepa en su cabeza, bueno, eso no es problema ni mío, ni nadie, ni de la Iglesia Católica. Como decía San Agustín, doctores tiene la Santa Madre Iglesia Católica, eso es lo que nosotros creemos y profesamos. Y el teólogo católico, como decía el Papa emérito Benedicto XVI, no es su misión ni crear nuevas doctrinas, sino simplemente explicar lo que es el depósito de la fe. Y es tan maravilloso, mis queridos amigos católicos y evangélicos, de este catecismo de la Iglesia Católica, que por ejemplo también está fundamentado no solamente en las citas bíblicas que les di para que ustedes después las puedan estudiar, las puedan mirar, sino también sobre lo que es el compendio de lo que es la tradición de la Iglesia, o sea, ese otro pulmón por el cual respiramos nosotros los católicos, basados en que creemos que el Espíritu Santo actúa de una manera plena en nuestra Iglesia como el cuerpo místico de Cristo. Y en ese compendio de lo que es la tradición, también el catecismo pone también por escrito frases muy interesantes, reflexiones de lo que son los padres de la iglesia, o sea, los doctores de la iglesia, los primeros jerarcas de la iglesia que llevaron una vida santa, piadosa, una vida de pureza, también jerarquías, y eran los pastores de la iglesia en esos tiempos primitivos, como San Gregorio Nacianceno. En uno de sus sermones aparece en el numeral 1216, también hace una hermosísima reflexión sobre lo que es el bautismo. Quiero que pongan mucho cuidado. Dice así este padre de la iglesia, dice: el bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Los llamamos don, también gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don, porque es conferido a los que no aportan nada. Gracia, caris, o sea, gracia en griego, porque es dado incluso a culpables, o sea, el término la gracia que tanto hacen alusión nuestros hermanos evangélicos, también la Iglesia Católica lo tiene también en su doctrina, la gracia, o sea, es algo inmerecido, es un don que viene de parte del Padre en su amor infinito, misericordioso en habernos dado a su unigénito por la salvación de todos nosotros. Sigue diciendo en este hermosísimo tratado, bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua. Por eso el término bautismo batisein, o sea, sumergirse para salir una nueva criatura. Unción, porque es sagrado y real. Y tales son los que son ungidos, o sea, el término ungido, que son cristianos. Cristiano es todo el que es ungido, todo el que es seguidor de Cristo, todo el que es hijo del Padre por el bautismo. También es iluminación, porque es una luz resplandeciente. Vestidura, por eso el símbolo y la vestidura propia de los bautizados y de los catecúmenos es el blanco por la pureza, por lo que significa. Dice también porque cubre nuestras vergüenzas, baño porque lava nuestros pecados, sello porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. Mire, San Gregorio Nacianceno. Tratado también sobre la soberanía de Dios, que es uno de los grandes pilares del calvinismo, y el tratado de la gracia, que también ha sido tanto énfasis los padres de la Reforma Protestante. Eso es también doctrina de la Iglesia Católica. También nos decía San Agustín, obispo de Hipona, doctor de la Iglesia también, él definía el bautismo en estas palabras en latín: Dominicus Caracter, que quiere decir el sello del Señor, o sea, un sello, o sea, el bautismo es un sacramento que imprime carácter, o sea, que es una vez dada y para siempre. O sea, para la Iglesia Católica no es factible el rebautismo como sí lo hacen en las iglesias evangélicas, porque ellos protestan contra la madre que es el catolicismo. Por eso es que ellos, cuando van a esas iglesias, se hacen rebautizar. Para nosotros pensamos que el bautismo es dado una sola vez y para siempre, también como lo dice el apóstol Pablo en Efesios 4:4, dice: una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo. Otro padre de la iglesia, que era Irineo de León, también decía: el bautismo en efecto es el sello de la vida eterna. Esto tiene mucha relación con lo que vamos a ver de Constantino, porque estos dos apologistas, no lo voy a decir, no puedo decir que lo hicieron de mala fe, ni mucho menos, tal vez no indagaron lo suficiente, pero cuando estamos hablando del bautismo de Constantino, esta es la segunda parte que quería simplemente a manera de explicación, a manera de clarificación, ya que ellos hicieron un video
sin mi permiso, porque el señor Salvador, eh, el señor Ángel Regalado decía que lo etiquetara, incluso a pesar de todo lo etiqueté, no sé si en este momento está en otras cuestiones, pero este video no es de polémica, no es un debate sobre el tema del bautismo, es simplemente una clarificación. Ahora, cuando ellos decían que el que había bautizado a Constantino era el Papa Silvestre I, bueno, vamos también a clarificarle ese error. Ya, lo primero que quise hacer es una explicación de orden teológico sobre lo que es el tema de la sacramentología, los santos sacramentos, el bautismo, que está en el catecismo de la Iglesia Católica, como lo acabo de mostrar ahora, y que cualquier persona puede después indagar, investigar y ahondar un poco más de acuerdo también a las citas bíblicas. Desde el punto de vista histórico también cometieron un error grave, porque el Papa Silvestre no fue el que bautizó a Constantino, ni tampoco en lo que es la Basílica de San Juan de Letrán, que es lo que vamos a explicar ahora. Lo voy a hacer de este libro que se llama Vicarios de Cristo, lo mostré la otra vez, es de un sacerdote que se llama Peter de la Rosa, ¿ve? O sea, este es un libro donde habla pues sobre el papado. Y aquí en la página 58 y 59 nos aclara la confusión que tenían estos dos apologistas. Constantino era un soldado en una época en que todo derramamiento de sangre era inaceptable para la iglesia. Por ello, pospuso su bautismo, eso fue el deseo de Constantino, hasta que se halló a las puertas de la muerte y cuando ya no le quedaban fuerzas para cometer nuevos pecados o para matar a nadie más. Estoy leyendo tal cual como dice este escritor. No hacía mucho que había fallecido su madre, Helena, la emperatriz Helena, una santa de la Iglesia Católica, murió de 80 años, como dice aquí, que contaba 80 años de edad y que también influía una parte positiva en la vida de Constantino. Sin embargo, sabemos que en la vida de Constantino habían luces y sombras. No es sino que usted vea el video que hice anteriormente con el apologista hermano católico Mónico Vázquez. Como les digo, está en mi canal, videos apologética católica, donde explicamos muchos de los sofismas o las leyendas negras sobre Constantino. Solo entonces, o sea, después de la muerte de la emperatriz Helena, este emperador se alistó entre los catecúmenos, o sea, los que se preparaban para recibir el bautismo en lo que es desde los tiempos de la iglesia primitiva, para entrar no en la iglesia madre, como se conoce a la iglesia católica, sino entre los catecúmenos, no entre los de la iglesia madre, sino entre los de la lejana Helenópolis en Oriente, o sea, en otra ciudad, no en Roma ni en Constantinopla, donde él había dejado ya su sede, donde hoy en día es Estambul, la capital de Turquía, sino en esta otra ciudad que se llama Helenópolis. Fue llevado a la villa, a Quironia, cerca de Nicodemia. Allí fue bautizado, pero no por el Papa, ni siquiera por un obispo o un sacerdote católico, sino por un obispo arriano herético llamado Eusebio. Murió en el último día de la Pascua del Pentecostés del año 337. Ese es el hecho histórico de Constantino. Fue bautizado por un obispo hereje arriano, de los que creen la doctrina que Jesucristo no es divinamente Dios, engendrado por el Padre antes de toda la eternidad, como aparece en el prólogo de Juan 1.1, y que es la misma herejía que creen hoy en día los testigos de Jehová, sino que fue bautizado, como dice acá, por un obispo arriano en la ciudad de Nicomedia, ya como decíamos en la Pascua del año 337. Ahora, la confusión es porque hay una leyenda con respecto a Constantino que aparece también aquí mismo. Dice, el relato de la lepra de Constantino, esa es una leyenda que surgió, y su posterior curación bautismal fue una pía invención en el siglo V. O sea, había una invención, una leyenda que decía que Constantino tenía lepra y que al ser bautizado se curó de la lepra. Eso es leyenda, por eso la confusión de estos dos apologistas. Dice, la fábula ha ido perpetuándose en el batisterio de San Juan de Letrán, de que hacía alusión el señor Luis Coelho de Roma. Una leyenda describe como que el emperador fue bautizado por el Papa Silvestre. Entonces, esa es la leyenda, y la realidad del hecho fue que Constantino fue bautizado por un obispo arriano, como dice acá, en el año 337. Bien, ahora, otra de las cosas también que sorprendió mucho es que ellos dijeran, inclusive en el video que hizo esta mañana el señor, haciéndome la invitación a Ángel Regalado para que lo dejara participar, de todas maneras lo etiqueté, pero no apareció. Bueno, eso ya no es problema mío. Él insistía de que este Papa, o sea, mire las incoherencias, estas personas son apologistas de que realmente no tienen la debida preparación. Ellos decían y afirmaban, por eso vimos el video, de que este Papa Silvestre era un Papa arriano,
Y es con todo lo contrario, el Papa Silvestre es un papa de la Iglesia Católica, no solamente eso, sino que es un santo, está en el catálogo de los santos, de este libro que llama Un Santo para cada día. Este es un libro netamente de la Iglesia Católica, de la editorial San Pablo. Nos dice, porque su fiesta litúrgica, la fiesta litúrgica de los santos, el día de su muerte, donde renacen para la vida eterna, es el 31 de diciembre. Nos da una breve descripción de una sola página, que aparece en la página 503, una breve descripción sobre el Papa San Silvestre, que no es este de Nicodemia, este obispo, el cual estos dos apologistas se confundieron. Dice así: el largo pontificado de San Silvestre, del año 314 al año 335, transcurrió paralelamente en el gobierno del emperador Constantino, en una época muy importante para la Iglesia Católica, que acaba de salir de todo lo que era la clandestinidad y de las persecuciones, como lo expliqué también debidamente, las grandes 10 persecuciones con los mártires en el video que tuve con el señor Salvador Barragán, y que hacía mucho énfasis en ese aspecto, porque la gesta de los mártires también tiene, por así decirlo, ya un periodo ya de paz, ya con el emperador Constantino. Ese es uno de los aportes que hizo el emperador Constantino. Fue en ese mismo periodo cuando se formó una organización eclesiástica que duraría varios siglos. En esta obra tuvo Constantino un lugar de consideración. Este efectivamente era el heredero de una gran tradición romana imperial, y por eso se consideraba legítimo representante de la divinidad. O sea, él era Constantino, que se hacía llamar como un representante de la divinidad, que viene desde la época de Augusto César, más o menos contemporáneo en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y que había transcurrido 4 siglos. Estamos hablando de emperadores con una concepción pagana, con un pensamiento politeísta, donde ellos se consideran también como dioses encarnados o hijos de los dioses. Y uno de esos títulos que se le daba a estos, por ejemplo, era Divinus Augusto o Soter, que quiere decir Salvador, pero uno muy común y que hace alusión este libro sobre los santos, aquí mismo lo dice, y que Constantino lo tomó también. Dice así: el representante de la divinidad nunca renunció a ostentar ese título pagano de Pontífice Máximo, o sea, Pontífice, Máximo Pontífice. Por tanto, se consideraba como una especie de Dios de los cristianos. Fue él, y por tanto, y no el Papa Silvestre, quien convocó en el año 314 un sínodo en Arles para acabar con el cisma que había estallado en África, y fue también él mismo, emperador Constantino, en el año 325, donde convocó el primer concilio ecuménico, eso también lo expliqué, de la historia de Nicea, en Bitinia, residencia veraniega del emperador. Esos son datos de orden histórico. Al obrar así, Constantino introdujo un método de intromisión del poder civil en los asuntos eclesiásticos que tendría desastrosas consecuencias, o sea, lo que se conoce después como el cesaropapismo. De eso mire que estamos haciendo mención, inclusive en un libro de historia, un libro del Santoral Católico, porque la iglesia no le teme a la verdad. La iglesia católica, siempre lo hemos reconocido, es una iglesia, como decía Juan Pablo II, de luces y sombras, o como decía más recientemente el Papa Francisco, no somos un panteón de santos, sino que somos un hospital de pecadores, donde todos somos enfermos, donde todos requerimos de la misericordia de Dios, desde el Papa Francisco para acá. Lo que muchas veces no hacen nuestros hermanos evangélicos, que nos critican tanto y caen en el juego, como dice Mateo capítulo 7 verso 1, mirar la viga del vecino y no la paja del vecino, sino la viga que llevan esos, con una actitud un poco fariseica. Sigue diciendo en este libro sobre este santoral, hablando pues de lo que aportó Constantino en tiempos también del Papa Silvestre. Dice: en esa época había una buena armonía entre lo que fue el Papa Silvestre y Constantino. Ese, en efecto, no ahorró sus aprobaciones y sus apoyos aún económicos para la vasta obra de la construcción de edificios eclesiásticos. O sea, Constantino también tuvo una parte buena. Con el mismo fondo imperial construyó hermosísimas basílicas que todavía se conservan en Roma, que llama la Ciudad Eterna, y que todavía los peregrinos y las personas que van de turismo pueden visitar, y que también hemos hecho alusión. Aquí aparece precisamente Constantino en su calidad de Pontífice Máximo, como decir, como el regente, como el que protegía la Iglesia Católica en la parte civil, no en la parte religiosa, porque ese título se lo adjudicó él, no la Iglesia Católica. Eso también hicimos claridad con Mónico Vázquez. Fue quien pudo autorizar y consentir el sacrilegium, o sea, la parte sagrada, de construir una gran basílica, como se le llama, casas de príncipes, en honor de San Pedro, sobre la colina vaticana, después de haber parcialmente destruido o tapado un cementerio pagano que estaba ahí, descubierto en las excavaciones ordenadas por el Papa Pío XII en 1939. El Vaticano
era una colina donde se hacían unas personas que auguraban el porvenir, una especie como de brujos, de hechiceros, de todos estos mentalistas, y ahí mismo también era un cementerio pagano. Eso también se pudo descubrir porque ese es el mismo ambiente en que hacia el año 67 fue crucificado boca abajo el apóstol Pedro, que nosotros lo conocemos como el príncipe de los apóstoles, donde actualmente está la Basílica de San Pedro en el Vaticano. O sea, la primera basílica en ese mismo lugar la construyó Constantino. Fue también con la colaboración entre el Papa Silvestre y Constantino la que permitió la construcción de otras dos importantes basílicas romanas, una en honor a San Pablo, que también he hablado mucho de ella, se llama San Pablo Extramuros, sobre la vía Ostiense, o sea, afuera de la ciudad amurallada, y sobre todo otra en honor al apóstol San Juan. Inclusive Constantino quiso manifestar su simpatía por el Papa Silvestre, un papa católico, aunque él había caído en el arrianismo, ya lo vimos anteriormente, dándole asimismo un palacio, el Palacio Lateranense. Acuérdense que al lado de las basílicas también se construían los palacios imperiales, que desde entonces y por varios siglos fue la residencia de los papas. Eso es lo de orden histórico. Las personas pueden hacer todos sus análisis objetivos, pero eso es lo que pasó en relación a Silvestre con el emperador Constantino. La otra gran basílica que todavía se conserva hoy en día, que construyó Constantino, esa sí fue por influencia no del Papa Silvestre, sino de su madre Helena, de la llamada Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, porque la emperatriz Helena antes de morir fue a la Tierra Santa. Ese será un video posterior de otra serie que va a tener, y trajo las reliquias de lo que fue la cruz de Jesucristo en el Monte Calvario, y también trajo la tierra con la cual se hizo los cimientos de esta otra basílica, que cualquier persona puede indagar en un buscador y mirar a ver todas estas basílicas: San Pedro en el Vaticano, San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán y también la Santa Cruz de Jerusalén. Entonces, hasta ahí vamos mirando a ver este video muy simple, aclaratorio, de estos dos apologistas evangélicos con estos errores, tanto por no conocer la doctrina de la Iglesia Católica, como también sobre el tema de lo que es la leyenda negra sobre Constantino y su falso bautismo. Ya lo vimos cómo fue la situación. Ahora, queda para finalizar otro tema más también de orden de lo que era la iglesia primitiva, sobre lo que pensaban los jerarcas de la iglesia, los primeros pontífices, en relación a los primeros siglos, donde se fueron presentando también herejías, los cismas, estas divisiones, y también cuál fue la respuesta de la Iglesia Católica ante eso, porque siempre Jesucristo prometió la asistencia del Espíritu Santo. Estamos hablando de un contexto de casi 12 siglos antes de la Reforma Protestante. Sobre lo que pensaba la Iglesia Católica ya de una manera oficial, y la controversia que se formó sobre el bautismo de los herejes, porque esa también hizo alusión, porque al fin y al cabo Constantino murió siendo un arriano y bautizado por un obispo también de esa misma corriente herética de Arrio, un sacerdote de Alejandría también, que fue combatido de una manera asidua por el gran campeón de la ortodoxia católica, que fue San Atanasio, y también en el concilio de Nicea, como hemos visto ahí en este corto video y también en el video pasado. Bien, de este otro libro, porque siempre muestro mis fuentes son en físico de mi biblioteca personal, como mostré ya el Catecismo, la Biblia de Palabra Clave y el libro sobre Vicarios de Cristo, y la Biblia Nácar Columna. Este es un compendio de historia de la Iglesia. Este es uno de los 3 libros que yo tengo, manuales de doctrina sobre historia de la Iglesia. Este libro tiene casi un siglo. Aquí también nos va a hablar sobre la controversia del bautismo de los herejes, para mirar también ese mismo panorama histórico sobre Constantino. En fin y al cabo, nadie sabe. La Iglesia Católica nunca dice que una persona está en el infierno, nadie, porque solamente eso está en las manos de Dios. O sea, Dios es el único que juzga, Dios es el único soberano a través de su Hijo Jesucristo, es el único mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 Timoteo 2:4, Él es el justo juez, y que también va a venir también en la segunda parucía también a juzgar a toda la humanidad. O sea, solamente está en los designios de Dios cuál fue el final del alma de Constantino. Pero en la relación de lo que sí podemos mirar a ver sobre la controversia del bautismo de los herejes, en ese mismo tiempo dice también este manual de historia de la Iglesia, escrito por un jesuita, el padre Ramón Ruiz Amado, de la Compañía de Jesús, dice, para que veamos también un poco de panorama histórico y nos sirve también de cultura cristiana. Dice: al multiplicarse los herejes, se suscitó a principios del siglo III la cuestión sobre si era válido el bautismo que ellos administraban.
Uno de los padres que llamó de la iglesia, Tertuliano de Cartago, en su obra que llama De Baptismate, la negaba, o sea, no la admitía, y poco después un sínodo plenario en Cartago, en el norte de África, presidido por el primado Agripino, que del 218 al 222, y dos sínodos de Asia Menor, uno en Sinada y otro en Iconio, entre el 230 y 235, ordenaron que se tenía que rebautizar a los bautizados por herejes, o sea, los que estaban en contra de la sana doctrina de la Iglesia Católica, mientras las demás iglesias conservaban la contraria práctica. O sea, en esa época, en el siglo III, unos pensaban que el sacramento, como estamos hablando del bautismo, dado por herejes, así sean obispos o presbíteros o diáconos de estas corrientes que se separaron de la catolicidad, de la iglesia madre, algunos pensaban que era válido y otros, aquí al mando de Tertuliano de Cartago, pensaban que no. Ahí está, vemos lo de los signos y todo. La contradicción contra el uso de rebautizar en África hizo estallar esta lucha, y otro personaje también, San Cipriano también, otro de los grandes líderes, también obispo de Cartago, movido por una consulta de 18 obispos en la ciudad de Numidia, celebró en Cartago en el año 255 otro sínodo con 31 obispos, y en la Pascua del año 256 otro con 71 obispos. Ambos aprobaron la opinión de Tertuliano, o sea que no era válido el bautismo de los herejes. Cipriano envió las actas de este segundo concilio, y aquí vamos a hablar también sobre lo que es el primado de Pedro, lo que era la sucesión apostólica. Todos estos temas tienen mucha relación con lo que he debatido yo con el señor Salvador Barragán en ese mismo contexto, porque divisiones en la iglesia han habido desde la misma época de los apóstoles. No es sino que usted vea la introducción a la carta de los Corintios, donde Pablo dice que entre los cristianos habían fracciones, unos pensaban que eran de Pablo, otros de Apolo o otros de Cefas. Aquí mismo pasa lo mismo en el siglo III, pero vamos a mirar a ver cómo la iluminación del Espíritu Santo, y también en este tema tan interesante, cómo el primado de Pedro y cómo el obispo de Roma tenía ya una jerarquía más importante, y su posición era de una manera más contundente. Aquí vamos a hablar entonces. Cipriano envió estas actas del segundo concilio al Papa, que en ese entonces se llamaba Esteban, el cual la desaprobó. O sea, el Papa Esteban no estaba ni a favor de Tertuliano ni a favor de Cipriano. Para fundar su decisión, el Papa declaró que no importa, no te mire lo que decía este Papa Esteban, teológicamente hablando, lo mismo que estamos hablando de sacramentología, dice, no importa quién haya bautizado, lo mismo de lo que hablamos en el catecismo, sino que el bautismo se haya dado in nomine Christi, o sea, en el nombre de Cristo, como aparece en Hechos de los Apóstoles, no porque como piensan los pentecostales se bauticen en el nombre de Jesús, sino bajo la autoridad de Jesús. Porque usted va a ver en Hechos de los Apóstoles que todo ese libro, que se llama también el Acta de los Apóstoles, todo se hace en el nombre de Jesucristo. Se bautiza en el nombre de Jesucristo, se predica en el nombre de Jesucristo, son testigos de Jesucristo, como aparece uno en Hechos 1:8, hacen milagros en el nombre de Jesucristo, realizan expulsión de demonios en el nombre de Jesucristo. Los apóstoles también son objeto de flagelación, como aparece en Hechos capítulo 5, verso 15 en adelante, por ser pregoneros de Jesucristo ante el Sanedrín y ante los sumos pontífices. Asimismo, esa misma autoridad de estos primeros apóstoles seguía en el siglo II, en el siglo III, por eso estamos hablando, pero sobre todo había una primicia, o sea, el primado en la sede de Pedro, porque decíamos que ahí estaban enterrados y fueron martirizados estos dos apóstoles, Pablo, apóstol a los gentiles, decapitado, y Pedro, el apóstol a los judíos, crucificado. Dice también, vuelvo a repetir lo que decía el Papa de aquel entonces, el Papa Esteban, para fundar su decisión declara que no importa quién haya bautizado, sino que el bautismo se haya dado in nomine Christi y con invocación de la Santísima Trinidad, como decíamos en Mateo 28:18, que es lo mismo que la Iglesia Católica hace en contra de lo que es el bautismo de los unicitarios, sobre todo la rama pentecostalista, que no creen en la Trinidad, y exigía sumisión de su fallo, so pena de ¿qué? Descomunión, que es una sanción de orden eclesiástico. Excomunión es el que está apartado, el que está excluido de la comunión, o sea, de la unidad de la iglesia bajo la autoridad, porque es una iglesia jerárquica, en este caso del Papa Esteban, y que tiene un fundamento bíblico, como dice Jesús en Mateo 21, del 17 en adelante, cuando le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos por
3 veces. Y vemos también que la iglesia también tiene las palabras de Jesucristo, donde dice que el poder de la muerte no podrá vencer. O sea que tenemos asistencia al Espíritu Santo y podemos mirar a ver lo que estaba sucediendo. También de los mismos conflictos humanamente hablando, en la parte humana, ya en la iglesia, en el siglo III. Antes de recibir esta respuesta, San Cipriano celebró en Cartago otro sínodo de 87 obispos, en el año 256, el cual insistía en la primera resolución y envió a Roma una alegación que fue rechazada algo rudamente, otra vez por el Papa. Se mantuvo firme en su resolución. Cipriano continuó agriadamente la polémica contra la sentencia del Papa, pero no se puede mostrar que haya sido en realidad excomulgado. Y es cierto que estuvo en buena amistad con el sucesor de Esteban, que fue el Papa Sisto, ¿ve? Entre el año 257. Por tanto, se había sometido al fallo del primer Papa. O sea, este obispo, San Cipriano, un santo de la Iglesia Católica, aunque su opinión era contraria al de Papa Esteban, se sometió bajo la autoridad del primero. Dice: por manera semejante hubo de proceder Esteban contra los de Asia Menor, amenazándolos otra vez con la excomunión. Pero Dionisio de Alejandría logró restablecer la paz. Cipriano y sus secuaces, o sea, sus partidarios, tenían clara conciencia de que se apartaban de la práctica recibida, pues declaraban con palabras de Tertuliano estar en contra de lo que decía el Papa. Como base sus opiniones alegaban otra opinión teológica. Ya sabemos que la opinión del Papa era que el bautizado es válido en nombre de Cristo, en nomine Christi, invocando la Trinidad, pero aquí todo lo contrario, con base de sus opiniones alegaba que el bautismo, lo que decía este otro personaje, Dionisio de Alejandría, el bautismo pertenecía a la iglesia, por lo cual los herejes que están fuera de la iglesia no lo pueden recibir y no lo pueden dar. Como enemigos de Dios, no poseen el Espíritu Santo, por lo tanto no pueden comunicar. O sea, hay dos posiciones teológicas, pero la resolución del Papa Esteban no bastó para suprimir toda contradicción contra la validez del bautismo de los herejes. Los donatistas, que fueron otra corriente herética también del siglo II, siglo III, que negaban la humanidad de Jesucristo, la negaban de nuevo y el concilio de Arles hubo de fallar contra ellos. Todavía más tarde se levantaron en Oriente voces en contra, negaban la validez de los cánones apostólicos, siguiendo las constituciones apostólicas y las cartas de San Basilio, pero la opinión común en la iglesia en Oriente estaba por la validez del bautismo bien administrado. O sea, muchos de los grandes jerarcas, aquí mismo lo dice, en la iglesia en Oriente, seguían el mismo criterio, los papas, como decíamos acá, Esteban, y también de su papa, del papa que le prosiguió, que fue Sisto. Sigue diciendo: el concilio de Nicea en el año 325, en su canon 19, mandó rebautizar a los secuaces de Pablo de Samosate, la sínodo quinicesta y la de los eunuminianos, montanistas y sabelianos, al paso que declaraba válido el bautismo de los demás herejes. O sea, en este caso, el bautismo de los arrianos era válido. O sea, algunos de los bautismos no eran aceptados como tales. Los seguidores de Pablo de Somaceta, los que seguían los eunuminianos, los montanistas y los sabelianos. La razón era que aquellos no usaban la fórmula legítima o le daban una falsa sentido por negar la divinidad del Hijo y el Espíritu Santo. O sea, en realidad es un poco complicado esto que acabo de leer acá, es más o menos lo que podemos nosotros analizar, pero en conclusión, como aparece en este mismo libro, que es sobre el bautismo de los herejes, la posición oficial de la Iglesia Católica de los papas Esteban y Sisto, a pesar de que estaban en polémicas teológicas con otros grandes personajes como fue el mismo Tertuliano y el mismo San Cipriano, era que en el siglo III se suscita esta viva controversia sobre la validez del bautismo administrada por los herejes. La cuestión se resuelve afirmativamente la validez y tuvo importancia no solo para aclarar la idea sobre la eficacia del sacramento, sino porque triunfó en ella el principio de la tradición y también lo que es la supremacía del sumo pontífice romano, o sea, del Papa como vicario de Cristo. O sea, ese es en sí de pronto también que quería analizar en este video también esta cuestión. Primero vimos la declaración errada del apologista Ángel Regalado y también del apologista Luis Coello. Aclaré que el bautismo, de acuerdo a la Iglesia Católica, es válido si se suministra con la intención de que la persona que la vaya a recibir sea un sacramento de salvación, de iniciación cristiana, invocando la fórmula trinitaria que siempre ha sido
la misma fórmula de la Iglesia Católica y aparece no solamente como lo ordenaba Jesucristo en Mateo 28, 19, sino también desde el mismo primer catecismo que se conoce, que llama la Didache, que es también de finales del siglo I. También vimos las hermosas reflexiones de San Gregorio de Nazanceno, también sobre Agustín de Hipona y también sobre este otro padre de la Iglesia, sobre la importancia del bautismo que imprime carácter, o sea, una vez dada y para siempre, que es un don de Dios, es una gracia, es un baño regenerativo y limpia los pecados y es la puerta para ingresar al cielo. Por esa misma concepción, Constantino al final de su vida se bautizó, aunque ya no tenía la influencia de su madre católica, había caído en la misma herejía que él había tratado de que no se expandiera en el Concilio de Nicea, y fue bautizado por un obispo arriano, como lo vimos anteriormente. No tiene nada que ver con el Papa Silvestre, contemporáneo de él, vimos también, aunque tuvieron una buena relación. Lo que sí hizo aporte Constantino fue la edificación de estas basílicas mayores, como se le conocen, las basílicas mayores que todavía subsisten hoy en día: San Pedro en el Vaticano, San Pablo Extramuros y también la basílica de San Juan de Letrán. Eso también lo veíamos. Y finalmente veíamos que era una leyenda lo del Papa Silvestre. No fue un papa herético, no fue un papa arriano, es un papa católico. Su fiesta litúrgica es el 31 de diciembre. Y vemos también la cuestión que se presentó en el siglo XIII, en el siglo III también, entre los papas Esteban y Sisto, con Cipriano y Tertuliano, sobre si era válido el bautismo de los herejes. Gracias por su amable atención, queridos amigos. Este video era, como decía, para aclarar y también de formación sobre cultura católica, sobre este tema del sacramento del bautismo y también en relación a Constantino. Le agradezco a todas las personas que en este momento están conectadas. Como siempre, este video queda en mi muro personal, en mi grupo en Facebook, Debates Bíblico Teológico Licenciado Guido Rojas, y también en mi canal en YouTube, Videos Apologética Católica. Muchas gracias por su amable atención.